Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos reencontramos para continuar con el desarrollo de nuestra sesión. Hoy vamos a hablar de una categoría gramatical variable que nos hace, por ejemplo, actuar, nos hace ver el estado, el ánimo del sujeto, ¿no? Esa categoría gramatical se llama el verbo, ¿ya? En este caso sería el verbo 2, porque el verbo 1 ya habíamos desarrollado. Entonces, hoy vamos a hablar la clasificación del verbo del criterio sintáctico. Verbos, ¿cómo se clasifican los verbos sintácticamente? En verbos copulativos y verbos no copulativos. Dentro de los verbos no copulativos están los verbos transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos, cuasirreflejos y verbos impersonales. Los verbos copulativos son aquellos verbos que reclaman o necesitan la presencia obligada de un predicativo. Es decir, para que den sentido completo a la oración deben estar acompañados de otros elementos. Estos verbos son ser, estar, quedar, parecer y hacer. Son verbos copulativos. Por ejemplo, a ver un ratito, por favor, vamos a... Por acá está, ahora sí. Por ejemplo, aquel poeta está contentísimo. ¿Ya? Este verbo tiene su predicativo. ¿No es cierto? Verbo, está. Ella parecía muy conforme. Verbo copulativo, parecía. Mi hermano mayor ha sido un buen atleta. Ha sido. Juan es estudioso, ¿no? Tiene sentido. Por ejemplo, aquí, ¿tiene sentido? Claro que sí. Pero si yo digo Juana es, no tiene sentido, ¿no? Entonces esto necesita un predicativo para que tenga sentido. Esos es verbos copulativos. Seguimos. Ahora vamos a ver los verbos no copulativos, llamadas también verbos predicativos. Son aquellos que por sí solos constituyen un predicado, pues presentan significación real y, en consecuencia, pueden ir acompañados de modificadores o prescindir de ellos. Ejemplo, Antonio trabaja en Huacho, verbo copulativo, no copulativo. Aurora corre por el campo, verbo no copulativo. Los verbos copulativos se subdividen en verbo transitivo. Es aquel que presenta el objeto directo. La acción que realiza el sujeto recae en alguien o en algo. Ejemplos. El soldado levantó el fusil. El fusil. ¿Qué levantó el soldado? El fusil, objeto directo. Sofía canta una hermosa melodía. ¿Qué canta Sofía? Una hermosa melodía, objeto directo. Él nos observó mucho, ¿no? Él nos observó mucho, mucho objeto directo. Jesús recibió una noticia muy importante. ¿Qué recibió Jesús? Una noticia muy importante, objeto directo, ¿sí? Entonces, ahora acá tenemos otro. El equipo ha conseguido un resultado excelente, objeto directo o complemento directo. Son la misma cosa. Seguimos. El verbo intransitivo no lleva el objeto directo, es decir, la acción verbal no recae a nadie. Dice, Sofía canta en el auditorio, no lleva objeto directo. Los árboles han caído, ¿sí? Vallejo nació, vivió y murió en el Perú.
¿ya? Este verbo no lleva, este es un verbo intransitivo. Verbos pronominales. Se llaman así porque van acompañados de un pronombre personal. Me, se, te, nos, os. A su vez, estos verbos pueden ser verbo reflexivo. Son aquellos cuya acción verbal refleja sobre el mismo sujeto que la realiza. Son aquellos verbos cuya acción verbal refleja sobre el mismo sujeto que lo realiza. Ejemplo, Edson se viste. ¿A dónde? ¿Quién se viste? Edson, el mismo sujeto. Yo me miro, mismo sujeto, ya miro, yo me miro. La niña se ha puesto los guantes. ¿Quién se ha puesto los guantes? La niña, mira, se recae la acción del, ¿no? ¿No? La acción verbal recae el mismo sujeto. Tú te vas a peinar. ¿A quién recae? Al mismo sujeto. Por eso son verbo reflexivo. Continuamos. Verbo cuasi reflejo. Verbo cuasi reflejo. Admiten los pronombres me, te, se. Y la flexión es, ¿no? Aparente, ¿no? Aparente, ¿no? Por ejemplo, te vas porque yo quiero que te vayas. Te vas porque yo quiero que te vayas. Verbo cuasi reflejo. Ellos se ríen de todo. Cuasi reflejo. Yo me voy. Cuasi reflejo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Pronombre me. Aquí está el pronombre te. Aquí está el pronombre se. ¿Ya? Esos son verbos cuasi reflejos. Verbo recíproco es aquel cuya acción es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la ejecutan. Intercambian, ¿no? Mutuamente entre los sujetos que ejecutan. Por ejemplo, Ana y yo nos amamos. ¿Ya? ¿Quiénes aman? Ana y yo. Intercambian, los dos, recíproco. Sucre y Bolívar se estimaban. ¿Quiénes se estimaban? Sucre y Bolívar, los dos. Entonces, acá hay una reciprocidad. Ellos se conocen bien, también es recíproco. Verbo personal, posee sujeto expreso o tácito. ¿Ya? Se dice verbo personal cuando hay en la oración, sujeto está presente el sujeto o podría ser un sujeto tácito. Por ejemplo, tu tía me mira enojada. ¿Quién es el sujeto? Tu tía, sujeto expreso. Acá, ¿por qué no juegas? Acá hay un sujeto no tácito, ¿no? Tú, ¿por qué no juegas? Se sobreentiende. Es un verbo personal. Verbo impersonal es aquel que no carece de sujeto. Es aquel que no hay acá sujeto, ni tácito ni expreso. Llueve mucho en esta época, no hay sujeto. Ya es muy tarde, tampoco no se sobreentiende el sujeto. Entonces no tienen sujeto los verbos impersonales. Sigamos. Verbos regulares. Al conjugarse no modifica su raíz. Siguen su modelo de desinencia. Los verbos regulares, cuando conjugamos, no cambia su raíz. Es decir, su lexema sigue igual. Por ejemplo, canto, cantaba, canté, cantaré. Acá hay 1, 2, 3, 4 verbos. En los 4 verbos, ¿no? Canto, presente, cantaba, pasado, canté, pasado, cantaré, futuro, ¿no? No ha cambiado su raíz. Síguele más. Cant, 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 cant. Acá igual. Debo, debía, debí, deberé. Acá tampoco ha cambiado su raíz. Sigue igual. ¿No es cierto? Incambiable. Por eso es regular. ¿Ya? Pero también hay verbos irregulares, ¿no? Estos cambian cuando al conjugar cambia su raíz. Por eso dice, al conjugar se modifican su raíz y o no siguen su modelo de desinencia. Por ejemplo, suelto,
soltaba, solté, soltaré. Quepo, cabía, ¿no? Cupe, cabré. Acá, por favor, acá por demás la B, solamente acá debía ir, ia, ¿ya? Por favor, ia, ¿ya? Ia. Entonces, a ver, ¿qué hice? Por favor, un ratito, por favor. Hemos estado en verbos aquí, ¿no? A ver, un ratito, por favor. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde quedamos? A ver, transitivo, ya hemos hecho, verbo transitivo, ¿ya? Hermosa melodía, verbo reflexivo también ya hemos hecho, ¿ya? Acá habíamos estado en verbo cuasi reflejo, recíproco, verbo personal, impersonal, ¿ya? Aquí hemos quedado, ¿sí? Entonces, por favor, vamos, ahí, ya, entonces acá estamos, ¿ya? Entonces, al conjugar se dice modifican su raíz, acá, suelto, acá sol, acá hay modificación, no es igual, ¿ve? No es igual. Acá, basta que hay modificación uno de ellos ya no es verbo regular. Y acá, por ejemplo, quepo, acá dice cap, cup, cabré, ¿no? Quepo, cabía, cupe, cabré. Entonces aquí la raíz se ha modificado. Por tanto, es verbo irregular. Ahora, la perífrasis verbal. Es una construcción verbal formada por un verbo más una forma impersonal del verbo infinitivo, participio, gerundio. ¿Ya? Es una construcción verbal formada por un verbo más una forma impersonal del verbo. Las formas impersonales del verbo son infinitivo, participio, gerundio, que funcionan como un verbo. Acá tenemos. María tiene que practicar el deporte. Tiene que practicar el deporte, es perífrasis verbal. ¿Ya? Ar, ¿no? Acá hay un verbo ar, infinitivo. Acá, Sofía iba jugando, gerundio, con el cuaderno. Perífrasis verbal, iba jugando. ¿Ya? Iba jugando. Entonces, jóvenes, no olvidarse que la perífrasis verbal se forma, ¿no? Con un verbo, ¿no? Más una forma impersonal del verbo infinitivo, participio, gerundio. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos bien claros. Tiene que practicar perífrasis verbal, ¿no? Iba jugando, perífrasis verbal. ¿Ya? Por favor. Entonces, ahí terminamos con esta sesión. Espero que haya quedado claro. Y si no, si hubiese algunas dudas, estaremos aclarando en horas de la tarde. ¿Ya? Muchas gracias.